Muchas gracias a todos por venir. Soy Ricardo Argüello, soy el director de Aber en España. A ver si la próxima parece que ya la vamos a tener en presencial y nos vemos. Pero bueno, de momento esto es lo que nos toca. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Me ha comentado también Erika, que, bueno, me ha comentado Erika y os lo digo yo, que podéis hacer preguntas a través del chat de aquí de Zoom y os responderemos. Y el que prefiera hacerlas de viva voz también sin problema, que levante la manita y os ponemos el audio. Pues bueno, como os comentábamos, como sabéis, soy Ricardo, como os comentaba, yo estoy aquí con Genaro Gallego y vamos a hablaros un poquillo del gobierno del dato, ¿vale? Yo hago una pequeña introducción a por qué estamos otra vez invirtiendo muy fuerte en el gobierno del dato y por qué creemos que hay un boom y qué es lo que está ocurriendo. También hablaré de algunos casos de un poco la trayectoria de Abertec con esta disciplina. Y luego ya entrará la parte que entiendo que es más interesante de Genaro, que nos va a hablar en detalle sobre lo que es el gobierno de la información, lo que es la calidad del dato, nos va a hacer una demostración práctica y al final, pues aparte de atender a vuestras preguntas, que en todo caso podéis interrumpir en cualquier momento, pues plantearemos siguientes pasos, ¿no? Pues que os proponemos hacer a partir de aquí si tenéis interés. Y bueno, empezamos por el título, ¿no? Clave en la transformación. El dato es una de las claves en la transformación digital. Ya como algunos me conocéis de hace tiempo, claro, ya hemos venido hablando de claves en la transformación y ya hemos citado, pues por supuesto, los canales digitales, la web, las aplicaciones móviles, los chatbots, la experiencia de usuario, los procesos de negocio, rehacer los procesos para adaptarlo a estos nuevos canales digitales y a los modelos de negocio nuevos. Y ahora venimos con el dato, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué es clave en la transformación digital el dato? Bueno, yo en el post que escribí en LinkedIn, un post cortito precisamente para invitar el otro día, para invitar a esta sesión, sugería a los que me leyeran ir a la sección de pedidos de Amazon e ir subiendo hasta el principio para ver cuál había sido el primer artículo que hemos comprado, ¿no? Probablemente para muchos era un libro, como en mi caso, ¿no? Porque si recordáis esto, al principio era una librería digital. Por cierto, en mi caso me he dado cuenta de que las últimas ya son casi todas suscripciones, el Kindle Unlimited, el Audible, incluso compras de alimentación recurrentes. Pero bueno, a lo que iba es que imaginad que quisierais hacer lo mismo en el supermercado donde compráis habitualmente, ¿no? En el supermercado del barrio o en la tienda a la que vais a comprar. La verdad es que yo no tengo ni idea de lo primero que compré en ese supermercado. Y lo que creo que es más importante, ellos tampoco, ¿no? A no ser que hayan conseguido que use su tarjeta de fidelización, no tienen ni idea de las compras que realizo cada semana, cuál es mi ticket medio, si soy de Schweppes o de Fevertree, si acabo de empezar a comprar pañales para un niño, o si mi carrito se está disminuyendo porque ahora una vez al mes me voy a un hipermercado que han abierto por la zona, o hago la compra en Amazon porque me está llegando una promoción de los productos que compro normalmente porque conocen perfectamente cuáles son mis hábitos y saben que se me deben estar terminando, ¿no? Este es el cambio de los modelos. Esta slide que pongo aquí, esto dice A New Way of Thinking, es el cambio en los modelos de negocio que según Tien Tzuo se está produciendo en todos los sectores. Lo he sacado de un libro que tiene suscritos, que me regaló el año pasado Chema Castillo de IBM. Y Tien, que es el fundador de una empresa de software, bueno, él fue uno de los que estuvo de los primeros empleados de Salesforce y luego montó una empresa especializada en provisión de servicios de suscripción.
Y entonces él pone mucho énfasis en este tema, ¿no? En el tema en esa forma de contratación recurrente y demás. Pero yo creo que lo más importante en la transformación, en este mundo digital, es cómo los consumidores estamos anteponiendo el acceso a resultados antes que a la propiedad. Es decir, digamos, que queremos que nos traigan la leche fresca por la mañana y no queremos tener la vaca, ¿no? En general está habiendo un movimiento de los productos hacia los servicios, ¿vale? Lo mismo que ocurre en el sector minorista, en compañías como Amazon, podemos hablar, imaginémonos los medios de comunicación digitales, que ahora tienen información detallada de quién lee sus noticias, de cuáles son esas noticias, cuál lee primero, a cuál va después, cuánto tiempo nos pasamos con cada una de ellas. O pensemos en empresas de transporte, ¿no? Que ahora nos permiten acceder a una furgoneta, si es lo que necesito, a un coche, a una bici eléctrica, a un patinete. Y de la misma forma que los medios de comunicación o que Amazon van recogiendo toda la información relacionada, en este caso, con nuestra movilidad. Cuándo estamos cogiéndolo, cuánto tiempo, a qué velocidad, a dónde vamos. Comparemos esto, por ejemplo, con la información de la que dispone a día de hoy una compañía de seguros a la hora de calcular nuestra prima. Para ellos, si me presento a contratar un seguro, es igual mi prima si soy un comercial, un viajante que hago 10.000 kilómetros a la semana o al mes, que alguien que saca el coche del garaje algún que otro domingo, ¿vale? Entonces, vayamos pensando un poco cuál es esa importancia que está adquiriendo el dato en la nueva forma de hacer de negocios que tenemos las compañías. ¿O qué podemos decir del entretenimiento, ¿no? El otro día leí que Netflix analiza millones de acciones, de lo que ellos llaman puntos de contacto, de sus clientes cada día para mejorar su servicio, obviamente venderles más cosas, etc. Entre esos puntos de contacto, los recopilé y se encuentran pausas, rebobinados, avances rápidos, las puntuaciones que hacemos de las películas o de las series, las búsquedas que hacemos, los datos de geolocalización, es decir, dónde estamos, los horarios de visualización, la información de los dispositivos, dónde lo estamos viendo, incluso las opiniones que ponemos después en redes sociales. Casi igual que la información que tiene sobre nosotros pues el teatro o el cine al que íbamos por lo menos desde la pandemia, pues comparemos un poco, ¿no? La importancia. ¿Qué hacemos con toda esa materia prima? ¿Vale? Porque el cambio de los modelos de negocio de producto al servicio, o de poner en el centro al cliente y por lo tanto tener el dato como un pilar fundamental para mantener esa relación con él, no se está produciendo solo en esas nuevas compañías digitales, ¿no? En los Netflix, en los Spotify, en los Airbnb, por no hablar de las compañías como nosotros, ¿no? Las compañías de tecnología. Supongo que os suena algo el tema del cloud y el software as a service y demás. Pero es que empresas tradicionales del sector industrial, del sector inmobiliario, por supuesto del financiero, utility, sanitario, están transformándose hacia modelos en los que las relaciones con sus clientes son mucho más bidireccionales, ¿no? Pueden recoger esa información que es clave para pasar de venta de transacciones, digamos, a relaciones duraderas, ¿no? De relaciones a largo plazo. Un momento, porque he salido de aquí. Se me pierde la posibilidad de pasar. Un segundito, os voy a pedir. Ahí lo tengo. Disculpadme. Entonces, lo que comentaba, en los sectores tradicionales también está ocurriendo esto. En general, en todos los sectores. Este libro he suscrito hace una pasada por todos los sectores y va viendo cómo todos están haciendo esta transformación y cómo el dato se está haciendo clave para todos estos sectores. Particularmente, por cierto, en sectores como el manufacturero o como la construcción. Todo lo que es este mundo de sectores, el Internet de las cosas, es fundamental para esta transformación, para acceder a toda esta información.
Y bueno, sin querer extenderme demasiado, otra tendencia clara en el mercado es la búsqueda de nuevas formas de sacar valor a todos esos datos a los que estamos accediendo, a los que tenemos acceso. ¿Qué podemos hacer? Digamos que la pregunta sería, ¿cuál es el valor que puedo generar con toda esa información a la que estoy accediendo? ¿Vale? Pues no sé, por supuesto, conocer mejor al cliente para desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, hacerle recomendaciones, gestionar mejor sus quejas, ventas cruzadas, evitar el abandono, incluso venderlo a terceros. Pensemos el caso que decíamos antes de los seguros. Si la empresa de seguros no lo tiene, pero a lo mejor esa dato lo tiene la empresa de transporte o nuestros propios coches, nuestros dispositivos móviles, y a lo mejor le están ofreciéndonos ya pues, una serie de incentivos, como por ejemplo mejorarnos la prima para que les cedamos esos datos, en la que se nos dice pues cuántos kilómetros hago, qué tipo de conducción hago, etcétera. Bueno, imaginemos todo eso llevado al mundo de la salud, con wearables, etcétera. ¿Vale? Ya digo que no me quiero enrollar mucho con esto porque da para mucho, pero bueno, sí quiero que hagamos por lo menos esta reflexión de toda esa capacidad que estamos adquiriendo de adquirir muchísimos más datos, ¿no? Y todo esto no solo ha supuesto una revolución en cuanto a la importancia de todos esos datos o toda esa información para la nueva economía. También, ya centrándolo en lo que hacemos nosotros, significa un gran cambio en la forma en la que incorporamos las tecnologías de la información en los negocios, ¿no? En vuestros negocios, que es un poco de lo que va a hablar Genaro a continuación. El que es arquitecto, si vemos el diseño de la arquitectura de datos actual, se parece mucho más a la imagen esta que tenemos a la derecha, con el cliente en el centro y activando todos esos datos, toda esa información, todo ese conocimiento en los procesos de negocio y en los canales que le rodean. ¿Vale? Ya no se trata solo de crear un bote con información histórica y ahí pues analizar qué es lo que ha pasado, el legado del dato, etcétera, sino que, como hemos visto, se trata de incorporar la información a los procesos, lo que supone pensar en estrategias de sincronización de la información con los diferentes canales, aplicar gobierno, aplicar modelos de machine learning, bueno, lo que sea necesario en tiempo real. Por ejemplo, cuando un cliente contacta a través de cualquiera de nuestros canales para consumir un servicio, realizar una compra, hacer una queja, una reclamación, para ser capaces de aprender con él y seguir mejorando día a día la calidad y el valor del servicio que le ofrecemos, ¿vale? Eso es un poco lo que está ocurriendo. En Aver llevamos especializados en gestión de la información empresarial, en gobierno y calidad del dato desde nuestro nacimiento, allá por 1997. Hemos cumplido 24 años. En aquellos tiempos nos especializamos en los grandes sistemas analíticos, los grandes sistemas de información, y pronto detectamos en varios de nuestros clientes, concretamente recuerdo en un cliente del sector energía y en un par de hoteles, la necesidad de incorporar tecnología y estrategias de gobierno y calidad de la información. Recuerdo que yo mismo viajé, me acuerdo bien porque fue en el año 2001 y mi segundo viaje fue inmediatamente después del 11S, fue muy divertido. Viajé a Boston, pasar por aeropuertos pues fue toda una odisea. Y nos hicimos distribuidores de uno de los principales proveedores mundiales de estas tecnologías, ¿no? De gobierno y calidad del dato. Sobre todo en la órbita de IBM, muchos nos conocéis más por nuestra experiencia con temas de automatización de procesos, con temas de inteligencia artificial, pero que es un poco las tres grandes patas a las que nos dedicamos, ¿no? La digitalización de procesos, toda la parte de datos y la parte de inteligencia artificial. Ahora creemos, y es un poco lo que estaba justificando en esta introducción, que cada vez está todo más interconectado, ¿vale? Ya no hay una parte de automatización de procesos, sino que los procesos generan datos, que es fundamental capturar, es fundamental actualizar, es fundamental activar, convertir en conocimiento y volver a activar en esos procesos en el momento en el que son necesarios, ¿vale? Recuerdo que en los primeros tiempos los proyectos que hacíamos tenían más esta pinta. Esto es el ejemplo de un proyecto que hicimos hace ya mucho tiempo en Iberia.
eran los tiempos de la tarjeta de Iberia Plus, ¿no? Los tiempos de la tarjeta de fidelización. Ahí a la izquierda salen solo 3 botes, pero eran como 27 o 20 no sé cuántas fuentes operacionales, Amadeus, bueno, imaginaos todas las fuentes de las que se nutría Iberia, las propias, su web, etcétera. Y lo que hacíamos era volcarlos con procesos de extracción, transformación y carga, que invocaban a su vez a todas nuestras estrategias, las metodologías y las tecnologías de gobierno y calidad del dato. Todo esto que nos va a contar ahora Genaro, de linaje de datos, de estandarización de la información. Entonces hacíamos muchos temas de enriquecimiento, porque ahora tenemos muchos datos de lo que está haciendo eso mi cliente en Netflix, o dónde lee la prensa, o dónde va y dónde viene, pero en aquellos tiempos teníamos muy poca información. Hacíamos mucho enriquecimiento con fuentes externas, temas como direcciones, bueno, geolocalización, bueno, todo lo que podíamos comprábamos, ¿no? E intentábamos enriquecer esa información. Pero al final lo que hacíamos era volcarlo en estos sistemas analíticos y a partir de ahí pues hacer nuestra gestión de campañas de marketing, nuestros intentos de fidelización, reporting de clientes, y ya sí que empezábamos a conectar sistemas más operacionales que se alimentaban de estos sistemas que eran más batch, no eran tan de rabioso tiempo real, eran más sistemas más analíticos y se enriquecían. Claro, estoy hablando de hace mucho tiempo. A partir de ahí, hicimos muchos proyectos, como comenté antes, en cadenas hoteleras. Recuerdo con Occidental Hoteles, con Anfi del Mar, que es un tema de tiempo compartido en Canarias, con cadenas como Iberostar, porque en aquellos tiempos estaban haciendo este cambio a los grandes CRMs, ¿no? Estábamos dando la vuelta, realmente era un cambio en la visión de sus sistemas tradicionales que eran muy orientados al producto, muy orientados a la transacción, que por ejemplo en el caso de las cadenas hoteleras era la pernoctación, era la contratación, pero claro, sus sistemas de facturación estaban muy orientados a esa compra de una noche en el hotel, pero cuando ellos querían tener una visión de mí como cliente, si yo hoy estaba en el hotel de La Coruña, pero ayer había estado en el de la misma cadena en Sevilla, les costaba mucho más tener esa visión integrada, esa visión unificada de clientes, ¿no? En aquellos tiempos los proyectos de gobierno y calidad de datos tuvieron mucho que ver con eso. De hecho, luego sí que evolucionamos a esos grandes sistemas de CRMs, los Siebel y Dynamics, incluso los RPs como SAP. Recuerdo un proyecto que hicimos con Telefónica muy potente con la parte de logística y tarjeta SIM. Y entonces ya era conectando todas las estrategias, estas tecnologías de gobierno del dato en tiempo real con estos sistemas, porque el paso anterior era analizar con data profiling, que Genaro también nos hablará del profiling, del análisis de los datos, de la calidad y del estado de los datos. Lo analizábamos para ver los problemas e intentábamos ir a corregirlo a las fuentes operacionales, ¿vale? Ahí ya sí lo que hacíamos era conectar estos sistemas de calidad de datos, lo conectábamos pues, con el SAP, en el caso de Telefónica, con el Dynamics o el CRM, para que en el momento de la entrada del dato ya cumpliéramos las políticas, la estandarización, analizáramos el linaje, detectáramos los duplicados, etcétera, etcétera. Bien, voy a avanzar un poquito. No sé si esto me está avanzando. Sí. Hoy como vamos a ver, y ya le daré paso a Genaro para que veáis la parte interesante, la situación con este nuevo panorama que os he pintado está evolucionando mucho, ¿vale? Hemos hecho un proyecto hace poco en el que utilizamos técnicas de reconocimiento de lenguaje natural e imagen en empresas, en una empresa, bueno, concretamente esto es un sector público del sector sanitario, para gestionar información desestructurada de la historia clínica. Somos capaces de acceder al conocimiento de un cliente que ha tenido una experiencia mala hace unos minutos, cuando llama a nuestro contact center y anticiparnos para poner en marcha una estrategia de retención. Somos capaces, como decía antes, y yo creo que es fundamental en las arquitecturas, de sincronizar en tiempo real la información de un cliente que imaginemos, por ejemplo, que la ha modificado a través de un departamento o a través de uno de nuestros canales para por ejemplo, un proyecto que hemos hecho de gestión del consentimiento con Prosegur para un cliente que decide recibir sus notificaciones de una manera determinada o de, bueno, pues de gestionar sus consentimientos o de retirar su consentimiento, por ejemplo, y garantizar que eso que estamos haciendo a través de un canal se propaga en todos los canales
se propaga en todos los departamentos y no incumplimos, por ejemplo, la ley de protección de datos, ¿no? Estos son los tipos de cosas que están pasando en el nuevo paradigma de negocio, en los nuevos modelos de negocio en los que accedemos a mucha más información, pero también de una manera mucho más compleja y de una manera mucho más rabiosa de tiempo real dentro de nuestros procesos de negocio. Y bueno, nada, os invito a ver cómo lo hacemos ahora a través de la presentación que nos tiene preparado Genaro. Yo sigo por aquí. Encantado, por supuesto, de responder a vuestras preguntas en cualquier momento o al final, o si lo preferís, pues como siempre, que contactéis con nosotros y tener una sesión específica con vosotros, pues para ya hablar de cualquier idea que esto que os contamos hoy os levante, específico de vuestro sector, específico de vuestra organización, a través de casos o a través de sectores, pues encantado de estar con vosotros. Doy paso, que no me quiero liar más a Genaro. Muchas gracias. Muy bien, espero que estén ustedes ya viendo la presentación. Como decía, gracias Ricardo. Primero me presento, soy Genaro Gallego, soy arquitecto de datos y de inteligencia artificial aquí en Aver. Bienvenidos a esta sesión sobre gobierno y calidad del dato. He visto por los perfiles o por las personas que están conectadas que contamos con un perfil profesional muy variado. Algunos de ustedes me consta que tienen ya una gran experiencia en gobierno del dato y calidad del dato, y algunos de ustedes que no conozco, pues muy posiblemente pues sea menor su cercanía a este tema. Bien, vamos allá con lo que es la presentación que vamos a llevar. Vamos a ver. En un principio quiero centrar un poco el tema de gobierno del dato y vamos a hablar de qué es. Va a ser un slide nada más para poder entender y poder uniformar un poco el conocimiento de ustedes, o por lo menos establecer un valor umbral o común para poder hablar del tema. Veremos el qué, entonces veremos también el por qué y veremos también el cómo, ¿de acuerdo? Y en el cómo nos vamos a centrar en una plataforma de IBM, es IBM Cloud Pak for Data, en la que veremos que es capaz de aunar todas las características y todas las funcionalidades que vamos a necesitar alrededor del dato, y específicamente un punto muy fuerte es toda la parte de gobierno del dato. Por último veremos una parte de la demo para verlo en real de qué estamos hablando y poder ver la funcionalidad directamente. Si nos ponemos con gobierno del dato, y muchas de las veces que he hecho presentaciones o sesiones con clientes recibo la respuesta, Genaro, ya estamos aplicando nosotros gobierno del dato. Y su interpretación es debido a que cuando quieren hacer una modificación a sus tablas, a sus columnas, crear una nueva tabla, una nueva base de datos, etcétera, tienen un procedimiento establecido por el que se notifica al resto de la organización, obtienen las autorizaciones, se presenta un calendario con las tareas a realizar, etcétera. Piensan que, en concreto, gobierno del dato es un consenso entre distintos elementos de la organización de IT, ¿de acuerdo?, a la hora de realizar modificaciones sobre una creación del dato. Gobierno del dato en realidad va más allá. Es una mezcla de políticas, procesos, en muchos casos una estructura organizativa, física o virtual, es decir, gente que está colaborando y forma parte de esa entidad virtual que no es un departamento de IT, ¿de acuerdo? Y tienen que tener un objetivo, es la gestión de los datos, ¿de acuerdo? Pero tiene que girar todo alrededor de convertir esa información en un recurso de valor empresarial. Alrededor de todo este tema de gobierno del dato, pues escuchamos palabras pues un poco especiales, ¿no? Mencionamos términos de negocio. No es nada nuevo en ese sentido. Siempre estamos intentando disimular o disminuir ese pequeño distanciamiento que a veces tenemos desde el punto de vista de IT con las personas, las líneas de negocio, etcétera. Parece que hablamos de distinta manera.
Bueno, pues gobierno del dato, dentro de todas sus disciplinas y dentro de todos los aspectos que cubre, intenta minimizar ese distanciamiento. Intenta que hablemos de un término común. Cuando alguien está hablando de clientes o está hablando de productos, nosotros ser capaces de decir o de que ellos mismos entiendan dónde se refleja, en qué entidades de información se reflejan dentro de mi casa. Eso es un punto muy importante. Hablamos de metadatos, porque hablamos de acceder al dato, pero hablamos sobre todo de informarnos de qué dato estamos hablando, de cómo es ese dato. Y hablamos de la propia calidad del dato, que luego desarrollaremos más adelante. Sí que es verdad, y en ese sentido tenemos que hacer especial hincapié, que ha habido un movimiento, y Ricardo nos lo ha mencionado ya antes en su presentación, que es todo el movimiento que ha habido relativo a la ley de protección de datos, o anteriormente a tener ese protagonismo ahora mismo en el mercado, todo el tema de procesos regulatorios de la industria. Es verdad, ahora mismo necesitamos saber qué información tenemos de nuestros clientes o de nuestros usuarios, dónde la tenemos y qué uso se está haciendo de ella. Estamos ya obligados a tener que reportar de esa manera. Y ya algunos otros análisis, como por ejemplo los fiscales o específicamente financieros, que pueda ser debido al sector, para poder informar de cuál es nuestro estado de saneamiento, etcétera, y que nos respalden dentro de la madurez que nosotros queremos tener en el gobierno, en el mercado, y que el gobierno nos exige a tener continuamente documentados. Muy bien, gobierno del dato es en realidad todo un conjunto de disciplinas, pero hablamos en especial hoy hablamos en especial de calidad del dato. ¿Y por qué hablamos de calidad del dato? Bueno, pues porque creo que todos debemos ser en un ejercicio de reflexión íntimo, sin tener que compartir con nadie, posiblemente en cada una de las empresas, tenemos que decir que es verdad, alojamos información incorrecta en nuestros sistemas. No es del todo perfecta. ¿Hablamos de productos? Pues posiblemente tengamos mala codificación, podamos tener mal el precio, podamos tener mal la campaña que queremos aplicar. O información de clientes, podemos tener información redundante, incorrecta, etc. Yo estoy seguro que a nosotros nos ha ocurrido, a todos nosotros nos ha ocurrido en algún momento una llamada al centro de atención telefónica de una empresa y nos identificamos. Y alguna vez nos dicen que pues no está usted aquí en nuestros sistemas como cliente nuestro. En ese momento te enfadas, pero la primera respuesta que se te ocurre es busque bien, etcétera, pero es así. ¿Y cuánto tiempo perdemos internamente en nuestra casa por estar buscando esa y por resolver esa inconsistencia? ¿Cuántas veces nos devuelven una factura que hemos lanzado y que resulta que no está bien codificado el producto? Nos dicen que no, que el plazo no es adecuado, que el importe no es el que estaba ya reflejado en la factura pro forma. Todo ese tiempo, todo ese tema, se nos invierte en dinero, se nos invierte en gente que está trabajando en esos temas. Y no estamos en ese sentido para poder, entiéndanme, perder tiempo o invertir dinero en cosas que no resultan, o en tareas que no resultan interesantes o rentables para nosotros. La situación actual nos ha obligado a tomar decisiones muy rápidamente, muy rápidamente. Todas las empresas, todos los que estoy viendo que están accediendo hoy a este webinar, en algunas de ellas claramente ha habido grandes movimientos dentro de la empresa para poder adaptarse a estos nuevos entornos. Con lo que hablamos muchas veces de ser una data-driven company, pues bueno, se basa en tener la información a tiempo, que sea adecuada para lo que yo necesito y que tenga de una calidad correcta. Tal vez la presión, como os decíamos antes, la presión en muchos de los casos inicial, no baladí, ¿no? que es importante, es poder automatizar ahora mismo todos los informes fiscales que queremos enviar, de recopilación de impuestos, IVA, etcétera, y poder automatizar todos estos procesos. No se me olvide, automatizar los procesos supone siempre que la información es correcta, es válida, tiene una calidad determinada, que no tengo que invertir tiempo en revisar si es correcta o no es correcta. Esos son puntos muy importantes, muy importantes. Haber tiene una gran experiencia en la automatización de procesos. Pues un complemento necesario, absolutamente necesario, es que yo para automatizar necesito que la información sea de calidad.
no quiero tener que incorporar en mi proceso de automatización, luego veremos opciones de automatización en la calidad, no quiero tener que incorporar además, revisar si los datos están bien, etc. Quiero dedicarme a un principio que pueda ser separar los intereses de cada uno de mis pasos. La pregunta está bien. Nosotros vemos este tema, vemos esto. Estoy seguro que ustedes, algunos de ustedes, ya se han visto reflejados en estas características que estamos viendo. Pero viene en muchas de las ocasiones el síndrome de la hoja en blanco, del escritor, cuando se pone a ello. Y ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Este esquema que tienen aquí delante es muy general, es generalista. Como tal, está cometiendo, o estamos cometiendo, o estoy cometiendo, imprecisiones en esta interpretación, pero quiero que lo vean ustedes como una manera de poder simplificar el acceso. Y hay como dos aproximaciones. Una la llamamos de arriba a abajo, top-down, y estamos hablando de cuando en una empresa hay una organización que respalda la toma de decisiones, establece un programa de gobierno del dato y se va cumpliendo en cascada, ¿de acuerdo?, en la organización. Otra aproximación es la que llamamos de abajo arriba, bottom-up, en la cual lo primero que hacemos es, desde el punto de vista, desde la perspectiva de IT, y es muy importante que desde el principio esté incluido con nosotros y vayamos juntos con nuestras líneas de negocio, fundamental, en muchos de los casos porque son los que patrocinan nuestra inversión en estas tareas, es una aproximación, como decía, de abajo arriba, en la cual nos va a permitir el empezar a estudiar el ASIS, qué datos tengo y empezar a encontrar argumentación por la que yo poder convencer a mi línea de dirección de cuál es la situación real, por qué necesitamos el gobierno del dato. Y aquí he decidido representar pues, como dos pilares que nos apoyan en todo este viaje, ¿de acuerdo? Uno de ellos es la propia calidad del dato. Utilizamos herramientas para confirmar qué tenemos y sobre todo no obtener solo una foto en el momento, en el tiempo, sino obtener la evolución, puesto que identificar la situación real es importante, pero lo más importante es remediarla. Si hemos encontrado valores de calidad excepcionalmente bajos, sin embargo, lo que queremos es resolverla y poder mostrar el valor añadido de mi propia organización y decir que hemos mejorado la calidad del dato y en qué medida, y ese es un punto importante, somos capaces de decir que esta dedicación que teníamos inicialmente la estamos resolviendo y el tiempo que invertía mi propio personal está siendo reducido dedicándose a otras tareas mucho más rentables y con mucho más interés para mi propia compañía. Otro aspecto también importante, el linaje del dato. Saber dónde ha nacido, dónde se ha creado ese dato, dónde se ha ido transformando y dónde al final esto se está consumiendo. Nos permite identificar en qué momento es donde yo quiero capturar ese dato, en qué momento ese dato es el más interesante para mí, en qué estado está, que es el más importante para mí. Y por supuesto nos va a permitir el conocer esos datos, trabajar con ellos y por supuesto aportar un valor añadido. En ese sentido, pues en Aver tenemos una experiencia, una gran experiencia en temas de inteligencia artificial, con lo cual podemos además sacar un valor a esos datos y poder extender y reconocer, gracias a estas iniciativas de gobierno del dato, de dónde debo coger ese dato, en qué estado está, que es el más interesante para mí para poder sacarle valor. Es verdad, esta tecnología, este proceso, estos programas se apoyan en una o varias herramientas, varios repositorios de datos, como bien mencionaba Ricardo, etc. Hoy nos centramos en IBM Cloud Pak for Data. Cloud Pak for Data es una solución que contempla todo el ciclo de vida del dato, desde lo que es la propia acceso al dato, a lo que es su organización, a gobernarlo, y a lo que es analizarlo y difundir. Es capaz de cubrir todo este ciclo de vida, pero no por ello me obliga a tener que utilizar y partir de este punto del Cloud Pak for Data en una solución tan ambiciosa, en un principio definida funcionalmente así. Para nada. Es absolutamente y extraordinariamente modular. Eso nos permite que empezar con pequeño, que es la clave, empezar lo más pequeño posible e ir creciendo a medida que nosotros queramos crecer. Un punto muy importante es que
los datos existen en las empresas y la vocación de Cloud Pak for Data no es competir con dónde se tengan los datos, no es competir con los repositorios que tengan ustedes, para nada. Yo accedo a esos repositorios, miro qué información hay y a partir de ahí tomo nota de metadatos, aplico mis principios, mis términos de negocio, mi inteligencia artificial para identificar qué datos tengo, etc. Y soy capaz de poder guardar esa información y es la que estoy recogiendo dentro de mis sistemas. Una plataforma tan ambiciosa tiene que estar desarrollada sobre una plataforma, sobre una infraestructura que garantice la escalabilidad, que garantice el crecimiento y que garantice la interoperatividad entre tantos módulos que podemos llegar a tener, dependiendo de mis intereses. Esta plataforma está desarrollada sobre un líder en ese sentido dentro de lo que es la virtualización y es OpenShift. Dentro de todo este entorno de containerización, etcétera, y de la mano de Red Hat. Con lo cual, insisto, nos permite, por un lado, empezar en pequeño y crecer a medida de las necesidades que nosotros tengamos. Y por otro lado, poder desplegar esta solución en cualquiera de los clouds y en cualquiera de los entornos que yo desee. Yendo en detalle un poquito más a la parte de gobierno. En realidad, Cloud Pak for Data, aun cuando hoy nos vamos a centrar en la parte de calidad del dato, porque nos ayuda como un punto de partida dentro de toda esta iniciativa, dentro de este programa de gobierno del dato, es capaz de cubrir también lo que es la parte de remediación. Es capaz de cubrir qué acciones debo yo hacer, llevar a cabo para poder mejorar esa calidad. También es capaz de intervenir en toda una estrategia de gestión de datos maestros, que de por sí es una disciplina dentro del gobierno del dato y que hoy la vamos a mencionar un poquito y vamos a pasar de puntillas. También está involucrada en, si yo deseo, la parte de integración de los datos, de la replicación, de la virtualización, etc. Y como decíamos antes, cubriendo todo el ciclo de vida del dato, es capaz de poder preparar los datos para luego facilitar el autoservicio. Que quien quiera pueda saber dónde están los datos, solicitar la autorización, etc. En ese sentido, Cloud Pak for Data incluye un workflow, todo un componente de workflow por el que se puede solicitar el acceso a los datos, que yo haya identificado, etc. Y todo ello, insisto, cubriéndolo de extremo a extremo del ciclo de vida, una gestión del catálogo de datos y de los metadatos. Permítame insistir en ese mensaje. Cloud Pak for Data no tiene el objetivo, no tiene la vocación de actuar como repositorio de datos. Entiéndame la frase, no estoy interesado dentro del Cloud Pak for Data en alojar yo los datos. Por supuesto, si es necesario, si consideramos conveniente, Cloud Pak for Data tiene capacidades de actuar también de repositorio de datos. A nivel empresa, si lo necesitamos, o a nivel de cualquiera de las iniciativas, como por ejemplo empezar a trabajar en un tema de inteligencia artificial o de una analítica de datos, sin tener que impactar a mis otros sistemas. Por supuesto, Cloud Pak for Data. Y dentro de la plataforma base, sin tener que adquirir nada, etcétera, es capaz de coger y almacenar ese tipo de datos. Cloud Pak for Data es, además de todo este compendio de funcionalidad, es un representante de una iniciativa que existe en el mercado, que se denomina DataOps. DataOps es clonado, es una copia del concepto que muchos de ustedes conocen, que es el de DevOps, es decir, de la automatización, de la integración continua, del desarrollo que podemos hacer de mis aplicaciones y de ser capaz de automatizar todas las pruebas funcionales, etcétera, para poder contar con desarrollos completos, testeados, fiables y sólidos ya en un determinado fase. Pues es lo mismo que con el dato. En ese sentido, movemos el protagonismo del código al protagonismo de los datos. Queremos que poder pasar todos estos pasos a través de una pipeline y ser capaces de que todos los servicios que yo realizo dentro del Cloud Pak for Data son llamables desde una API. Con lo cual yo puedo componer que todos mis procesos, batch, todos mis procesos que tenga de online, etcétera, todos ellos yo pueda crear una
pipeline, ¿de acuerdo? Una cadena de procesos con los cuales yo pueda automatizar toda la medición de calidad del dato, etc. Cloud Pak for Data nos permite y nos automatiza todo esto. Es verdad, y pasamos ya a hacer una revisión en concreto del módulo de gobierno ya con más detalle, es verdad que una plataforma como Cloud Pak for Data es tan modular que tiene un módulo en concreto que es nuestra estrella de esta película. Y esta estrella es Watson Knowledge Catalog. Me gustaría poder decir que tiene el nombre, refleja algo del IBM Cloud Pak for Data, pero en ese sentido, pues bueno, pues ya saben ustedes que los nombres de la mano de IBM pues se cambian pues habitualmente, etcétera. Bueno, pues en este caso se llama Cloud Pak for Data, se llama Watson Knowledge Catalog, perdón. ¿Y qué me va a permitir? Pues reglas unos pasos muy sencillos. Definir las reglas del juego. ¿A qué quiero jugar y cómo quiero jugar? Asegurar que se cumplen. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Y además, asegurar y ofrecer una posibilidad de autoservicio, es decir, que ya el usuario acceda y pueda acceder a la información fácilmente y siempre gobernado. ¿De acuerdo? Hablamos, y ha utilizado también una expresión muy similar, Ricardo, de la democratización del dato, poder usarlo. Esta pieza clave, y este es el nombre que si ustedes acceden al Cloud IBM, etcétera, pues podrán ver Watson Knowledge Catalog, eso significa gobierno del dato, ¿de acuerdo? Es la pieza central, ¿vale? Quiero incluir ahora unas pequeñas pinceladas, pantallas, de cómo se representan estas características que hemos mencionado, de reglas del juego, aplicación, etc. Fíjense ustedes que aquí lo que vamos a hacer es poder contar con que yo puedo definir mi glosario de negocio, conceptos, cuándo es un cliente, cuánto es factura, cómo se factura, dónde se refleja la factura, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Cuáles son mis pólizas, como decía Ricardo, etcétera? Toda esa información se puede reflejar. ¿Cuáles son las políticas que yo quiero aplicar relativas, por ejemplo, a protección de información sensible? ¿Y cómo puedo definir reglas con las cuales se apliquen automáticamente en cuanto un determinado asset de información queda clasificado con una alta probabilidad de ser un correo electrónico? Posiblemente no quiera que mis otros empleados dentro de mi empresa puedan verlo directamente. Sí que me interesa que sepan que está registrado, sí que me interesa que sepan dónde se registra, pero nada más. Luego lo puedo hacer todo ello de la mano de Cloud Pak for Data. ¿Qué más cosas puedo hacer correspondiente a definir esos building blocks, esos ladrillos dentro de lo que es mi gobierno del dato? Puedo definir datos de referencia, un tipo de dato maestro por el cual reflejo pues, que se utilizan los códigos postales, cuando se refleja una provincia por un acrónimo esté definida y que no esté en cada sitio definido de una manera, etcétera. Que se clasifiquen correctamente los datos como confidenciales, no confidenciales, o que cuando yo visualice los datos pueda identificar directamente en el momento de descubrimiento de qué tipo de dato estamos hablando, de que se sepa que sin yo tener que marcar campo por campo dentro de mis bases de datos, se identifique automáticamente que es un NIF, ¿de acuerdo? Que es un DNI. Automáticamente se detecte y a partir de ahí se apliquen las reglas correspondientes a una información sensible, puesto que esa información no quiero que esté compartida por el resto de los empleados de mi compañía que tienen acceso a esta herramienta. Al final lo que quiero es saber cuál ha sido la evolución de mi dato, dónde ha empezado, cómo se ha transformado y dónde ha llegado a ser. Es una representación gráfica, como pueden ver ustedes, en la que pueden ver todo de una forma gráfica y poder entender, si acceden a cada uno de los puntos, de qué estamos hablando en concreto. Adicionalmente a este punto, ¿qué busco en mi herramienta? Pues busco el descubrimiento de los datos de una forma sencillísima, es decir, diciendo el destino, dónde quiero ir a mirar, que lo mire y que él se encargue o bien de analizar todos los datos, que en muchos casos el volumen que tienen ustedes de datos hace desaconsejable absolutamente esa estrategia, y sin embargo poder conseguir un juego de ejemplo de datos, nada más. Y que además automáticamente me enmascare los datos cuando se han identificado que sean sensibles y que sepa de cada uno de ellos cuál es la clase de datos. En todo momento, como ya les indicaba antes, podré que se identifique un caso de esos y que yo quiero acceder a esos datos para un proyecto de analítica o para conocer con más detalle,
yo poder arrancar un workflow determinado para solicitar la autorización. Al final, cuento con una plataforma en la cual yo, a la vista de la información y de un profiling, es decir, de un análisis sencillo que se hace del propio contenido y que me puede dar una idea clara de con qué estoy contando, puedo además incluirlo dentro de mi proyecto de analítica. Les indicaba antes que Cloud Pak for Data es capaz de cubrir con la misma plataforma todo el ciclo de vida del dato. Capturar el dato, analizarlo, descubrirlo, hacer un profiling, interesarme por él y desarrollar un modelo de inteligencia artificial o, sin llegar tan lejos, obtener una representación, digámoslo así, un business intelligence más tradicional, que no por ello deja de ser útil, por supuesto. ¿De acuerdo? Luego, la propia plataforma nos lo permite de extremo a extremo. Luego, en ese sentido, son todas estas facilidades. Bien, vamos a pasar ahora, en un momento, para mostrarles una demo del producto. El objetivo de la demo es ver un poco en real cuál es la situación. Y quiero también que, en base a la información que hemos visto hasta ahora, pues entiendan ustedes y vayan pudiendo articular en base a la asistencia, y insisto, agradecerles su presencia aquí, pues esa consultoría tecnológica que les proponemos hacer, que les proponemos con ustedes y que vean ustedes de qué tipo de plataforma estamos hablando y que lo puedan traducir a sus propias necesidades. Eso no quita que, como hay tantas necesidades como clientes, pues lo más fácil sea, pues como les invitamos, que se pongan en contacto con nosotros y que, bueno, pues agendamos una serie de sesiones para entender cuáles son sus necesidades y ver cómo podemos articularlo de una forma que a ustedes les resulte lo más útil posible. ¿De acuerdo? En un principio, insisto que nos hemos centrado en calidad del dato, porque era la sesión así, pero que también, si ustedes están interesados, pues podemos acometer pues una sesión pues para poder revisar un poco más la tecnología o lo que es en realidad una implementación de un programa de gobierno del dato específico a sus necesidades. El objetivo de la demo pues es lo que reflejamos aquí en esta pequeña lista. Tener una visión general del Cloud Pak for Data. No quiero entrar en la parte de infraestructura, ya les indico que es OpenShift, la escalabilidad está garantizada, un punto de entrada pequeño en ese sentido, acorde a lo que nosotros necesitamos, y vamos incorporando módulos sin interrumpir servicio ni nada por el estilo. Veremos cuán fácil es, porque ya les indico que ustedes tienen los datos ya en algún sitio, pues cómo poder entrar, descubrir los datos y ya cómo, aprovechando esta herramienta, y la plataforma lo hace en ese sentido, y es, en el momento en que accede al dato, pues aprovechemos para estudiarlo, aprovechemos para analizarlo, etc. Nos permite aprovechar las tareas. En un pequeño paso poder realizar realizar una cobertura funcional muy grande. Veremos un detalle importante, como hemos mencionado antes, en cuanto al tema de protección de datos, etcétera, y de acceso a los datos. Un enmascaramiento de datos en vuelo. Los datos originales en su repositorio no los tocamos, no los modificamos, y sin embargo el usuario los ve adaptados a su perfil de acceso y a lo mejor, por tanto, los ve enmascarados. Y luego hay un tema también muy importante y hemos querido dedicarle pues un poquito para que lo vean ustedes, y es que cuando hablamos de calidad del dato, hablamos de una calidad del dato en formato, muchas de las veces. Un DNI sabemos que tiene que cumplir, que es una cadena de números, más una determinada letra, que existen distintos formatos adicionales, si está identificado como una inmigración o es temporal, etc. Pero muchas de las reglas que yo quisiera aplicar a la calidad de mis datos no proceden del formato, proceden de la propia inteligencia de mi negocio. Y esa inteligencia de mi negocio hace que la calidad del dato venga definida por su interacción con otros elementos de información dentro de mi empresa. Es decir, que un campo determinado proceda de un cálculo, por ejemplo, en otros tipos de entornos, en otras tablas. Ese tipo de reglas muchas veces las podemos aplicar, muchas veces no, en muchos de los casos o siempre los hacemos es pues establecer un programa externo, lo programamos, muchas veces en SQL mismo, y lo hacemos esa comparativa.
Bueno, con esta herramienta podrán ver ustedes cómo yo puedo definir una regla de calidad del dato sin tener que programar. Yo establezco una definición de la regla de una forma gráfica muy intuitiva, muy intuitiva, y sin tener que codificar, yo soy capaz de aplicarla y por tanto conocer la regla, por tanto conocer, perdón, la calidad de mis datos de una forma más realista, de acuerdo a lo que son mis propias reglas de negocio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar en un momento a intentar, me tienen que dar ustedes unos segundos para yo poder pasar a esta visualización que espero que estén ustedes viendo. Muy bien. Un segundito, por favor, un momento. Muy bien, perfecto. Muy bien. En este sentido, vamos a entrar con un usuario a Cloud Pak for Data. Todo se realiza a través de navegador, con unas condiciones de accesibilidad pues absolutas. El usuario que vamos a utilizar es el usuario AVER y vamos a acceder a lo que es la plataforma. Sean cuales sean los módulos que yo tenga dentro de mi Cloud Pak for Data, la visualización va a ser exactamente igual, ¿de acuerdo? Adaptada, eso sí, a las condiciones que yo tenga. Yo aquí puedo ver que dentro de mi menú, que es acceder a todo a través de este menú, pues aquí tengo instalados una serie de componentes y con ellos pasaré a poder acceder directamente a las opciones que tenga instaladas y habilitadas, ¿de acuerdo? Si yo accedo al catálogo de mis propios datos, ¿de acuerdo? Yo puedo tener, y es lo habitual, un catálogo a nivel enterprise, a nivel corporativo, en el que recojo toda la información, pero Cloud Pak for Data es muy flexible y nos va a permitir crear, en ese sentido, catálogos adicionales de acuerdo a mis necesidades. Quiero crear uno de ellos rápidamente para que vean ustedes las opciones que puedo tener. Y fíjense cómo ya desde el principio me indica que puedo aplicar, forzar u obligar la ejecución de una serie de reglas para poder utilizar, ¿de acuerdo? Características estas que son, se aplican en el catálogo y que yo no voy a poder, lógicamente, eliminar de ellas, ¿de acuerdo? En este catálogo que acabo de crear, añadiré la conexión a un determinado entorno dentro de mi casa, dentro de mi plataforma. Un momentito, a ver, por favor. Quiero mostrarles en ese sentido, muy bien, las capacidades que podemos tener y que se nos abren. Fíjense que aquí tenemos, por supuesto, todos los elementos y plataformas de información que podemos tener dentro de IBM, pero como tenemos muchísimas fuentes de información, no IBM, por supuesto, a las que podría yo llegar a acceder. Aquí pueden ver ustedes un SAP, pueden ver ustedes un Tableau, pueden ver ustedes un Oracle, etcétera, un PostgreSQL, etcétera. Y además, para casos adicionales o que pueda ser que no esté reconocido aquí, yo puedo incluso subir un determinado componente, un JAR, para poder utilizar como JDBC y poder conectarme. En este caso, yo voy a conectarme para que vean ustedes qué fácil es. Yo puedo conectarme a una base de datos, ¿de acuerdo? Con esta información y puedo ya conectarme a una base de datos que yo tengo ya aquí incorporada. A partir de aquí, yo he incluido esta conexión y esta conexión la puedo utilizar para ir detectando ya cualquiera de los assets que quiera incorporar dentro de mi catálogo. ¿Por qué no? Y lo ha mencionado también Ricardo, ¿por qué no? Yo puedo incorporar documentos que puedan estar directamente en el sistema y que no tengan por qué ser precisamente una base de datos, etcétera. En ese caso, yo estoy aquí incorporándolo dentro de mi catálogo y aun cuando yo voy a mostrarles las características de la información que vamos a acceder es a información estructurada, alojada dentro de bases de datos, indicarles también que existe un módulo dentro de Cloud Pak for Data para poder hacer análisis de calidad de los datos, pero ya en información no estructurada. Si se han fijado, pues he incorporado un documento, un PDF, al cual yo podré coger y visualizar, y aquí lo estoy visualizando directamente. Y por tanto forma parte de mi catálogo.
el documento sigue estando, aquí sí que he tenido que cargar los datos dentro de mi catálogo, pero en otras circunstancias, como les indico, en otras bases de datos, etcétera, mantengo los datos en su fuente, ¿de acuerdo? Directamente. Muy bien, si yo he accedido así, yo podré incorporar aquí elementos a mi catálogo también de una forma muy sencilla, indicando que es un asset o que es un bien que está conectado, al cual accedo a través de una conexión. Yo podré indicar, y utilizando la conexión que antes he dado de alta, pues podré utilizar y acceder a cualquiera de las informaciones, y yo con solamente estos pasos que estoy haciendo, fíjense que son 3 pasos, yo podré incorporarlo ya directamente dentro de mi catálogo. Perfecto. Es muy fácil el poder hacerlo. Vamos a indicarles cuál sería el resultado. Obviamente lo está haciendo el usuario Aber, que tiene un rol especial, y en ese sentido indicarles que aquí todo el acceso a tantos módulos, etcétera, se establece a través de una definición de roles, que es totalmente flexible, etcétera. Aber, el usuario que yo he utilizado para acceder, es un usuario que está directamente involucrado en gobierno del dato. Bueno, pues ya hemos hecho el trabajo previamente para que vean ustedes y hemos incorporado pues una serie de tablas, direcciones, ficha, movimiento de pedidos, personas, etcétera. Y hemos creado una vista, perdón, existía ya una vista que la hemos accedido y la estamos visualizando aquí. Fíjense que en todo este acceso que yo puedo tener, si yo por ejemplo cojo y accedo a ficha, es una información, yo soy el usuario que ha podido acceder, como que soy directamente una persona con unos permisos especiales para poder acceder, pues quiero que presten atención cómo en el descubrimiento de los datos, esta columna de aquí la ha identificado directamente como un número fiscal, de acuerdo, un NIF español, ¿de acuerdo? Entonces, lo ha hecho automáticamente y me ha propuesto el poder clasificar esta información así. Además, dentro de lo que es la información que yo tengo aquí, pues él ha podido coger y identificar que, y lo resumo mucho más, accedo directamente mejor a esta vista en la cual he seleccionado unos campos para ya poder mostrarlo más fácilmente y que lo puedan ver ustedes mejor, como una en la que obviamente se llamaba email la columna, pero que además la ha identificado como una dirección de correo electrónico. De la misma manera nos puede identificar nombres, apellidos, nombres, también forma parte de la definición nombre y apellidos, etcétera, información personal, códigos, etcétera. ¿De acuerdo? Todas estas clases que él tiene por defecto, esto es lo que viene por defecto con el producto, es programable, yo puedo incluir además clases adicionales, etcétera. ¿De acuerdo? Este punto en el que estamos mostrando aquí las características de lo que ha identificado, pues está muy bien. Yo además puedo etiquetar toda esta información con información adicional y recordarles que en este catálogo está preparado para poder incorporar los términos de negocios asignados a estos assets. Claro, un ejemplo muy claro del tema de permisos, a lo mejor en lo que yo pueda acceder. Yo como Aber estoy accediendo, puedo tener acceso al catálogo corporativo y veo precisamente una tabla, ofertas a clientes, que veo que está catalogada o etiquetada como top secret y automáticamente me está aplicando. Es un ejemplo de las reglas que les hemos indicado antes. Aquí ya me indica que todo aquel asset que está como top secret se bloquea el acceso directamente por aquel usuario que no está autorizado para poder ver elementos top secret. ¿De acuerdo? Muy bien, yo siguiendo un poco con este tema de permisos y de visualización, etcétera, pues en Webinar, en lo que es este catálogo que yo he creado, pues he dado de alta también a un usuario, colaborador mío, se llama Aber2, ¿de acuerdo? Vamos a ver que Aber2, cuando entre ahora mismo dentro del sistema y acceda a él, Aber2, yo le he dado permiso para poder visualizar, como ven es una apariencia totalmente igual a la anterior, yo soy el usuario Aber2 en este caso, y yo accediendo a mis catálogos, lo que puedo ver directamente es que si veo webinar y además veo esta información, yo he tenido como visualizador, si yo accedo a vista ficha, que me ha parecido interesante, aquí estoy colocando pues solamente unas descripciones muy pobres, pero que si yo accedo para poder ver el asset,
automáticamente me identifica que tiene que haber dos columnas enmascaradas. El dato, insisto, en origen está tal cual está, sin tocar. Sin embargo, la visualización está utilizando unas técnicas de enmascaramiento configurables por mí, a la hora, por mí me refiero como Aver, no como Aver2, como visualizador, y que puedo, aquí, como ven ustedes, si yo quisiera hacer algunas pruebas de mis proyectos, pues estos datos estarían enmascarados. Yo no distingo cuál es el dato original. Aquí obviamente estoy cometiendo pues, un pequeño error de interpretación en el cual yo le estoy permitiendo ver el nombre y apellidos de esta persona, ¿de acuerdo? Pero insisto que todo esto es modular, configurable, etcétera, para contemplar cualquiera de los casos que yo quiera, ¿vale? Muy bien, vamos a volver entonces a ser el usuario Aver. Un segundito. Y vamos a continuar observando ya las características específicas para que entrando con un perfil o intentando trabajar con un perfil ya de descubrimiento y análisis de datos, ver cómo podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Y ya con un objetivo de calidad del dato, ¿vale? Yo voy aquí y selecciono Data Discovery y dentro del descubrimiento de datos me va a permitir dos tipos de descubrimientos de datos distintos, dependiendo de ya si quiero publicar, de si quiero realizar un tipo de calidad del dato, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es un punto que me permite, pues dependiendo de la carga, del volumen de datos que yo quiera con el que yo quiera trabajar, depende de la situación que puedan tener ustedes de impacto en los sistemas en producción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí puedo seleccionar uno que pueda ser, por ejemplo, un descubrimiento automático. Les recuerdo que yo tenía aquí una conexión que yo había dado de alta. El acceso puede ser porque yo ya conozca lo que es la estructura de datos, tablas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero aquí en este caso yo no me la conozco, voy haciendo un descubrimiento modular, paulatino, ¿de acuerdo? Yo quiero seleccionar los datos a través de un esquema en concreto dentro de base de datos, marco webinar para que me coja todos estos y me los cojo, me los selecciona y yo puedo ya a partir de aquí incluirlo dentro de un proyecto de análisis de datos, de calidad de los datos. ¿De acuerdo? Yo aquí lo puedo lanzar, no tenía creado ninguno, voy a crear uno, lo hace en este momento, lo está creando, lo ha creado correctamente y a partir de aquí yo puedo decir que analice las columnas, que analice la calidad de los datos. Es posible que solamente quiero acceder a los metadatos y no quiero proceder con ningún tipo de calidad de los datos. Si hago un análisis de calidad, me hace una asignación de términos, es decir, tiene la inteligencia artificial necesaria esta solución, esta plataforma para identificar que de acuerdo al contenido de esos datos, cuál sería la clase de datos que debo asignar. Es gracias a esta capacidad por el que nos ha indicado que esa cadena, esa columna que está viendo es un correo electrónico. Es gracias a esa capacidad por el que nos muestra que esa columna es un NIF, ¿de acuerdo? Y puedo utilizar también un juego de datos de ejemplo o no, quiero utilizar todos los datos. En este momento lo estamos mostrando muy rápidamente para que sea todo más rápido de visualizar, etcétera, pero obviamente pues esto supone entrar en un proyecto, analizar las fuentes de datos, cómo quiero acceder a ello, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, a partir de ahí yo podría realizar las marcas y paso directamente al descubrimiento. En este caso quiero mostrarles otros proyectos que ya hemos lanzado y lo quiero mostrar para que vean ustedes cuál sería el resultado final, que nos ayude a poder identificar, ¿vale? Muy bien, yo he lanzado un job en ese sentido, me ha identificado distintos elementos, ha sido con las mismas características que les ha mostrado y fíjense que ya me está indicando una calidad de los datos. Una calidad de los datos que tengo que decirles que este valor que ven aquí, un 68%, no es el valor original de la calidad, sino que ha sido aplicando una regla de negocio relativa a mis líneas de pedido dentro de mis pedidos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo visualizar aquí directamente y puedo mirar los datos relativos a cada una de las columnas que yo quiera visualizar. Vamos a verlo directamente dentro del trabajo. Aquí vamos a verlo directamente dentro de mi calidad del dato.
donde vamos a ver específicamente los datos relativos a mi proyecto, a este proyecto de análisis. ¿De acuerdo? Aquí ya me indica, como ven, ya tenemos una consola que me da una visión de lo que es este proyecto. Claro, la definición de proyecto pues puede ser tanto como líneas de trabajo, líneas de negocio, puede ser como volumetría que me aconseje diferenciar muy bien las tareas de descubrimiento, etcétera. La flexibilidad que se me ofrece es absoluta, lo que yo desee. Quiero mostrarles aquí, dentro de los assets que he analizado aquí, pues ven ustedes cómo puedo tener que estos datos de ficha, pues inicialmente tenían un valor, y ahora aquí, debido a unas reglas que he pasado, pues ha habido una bajada, ¿de acuerdo?, de un 5%, aquí ha habido una disminución muy importante del 32%, etcétera. Si yo quiero ver aquí los datos relativos a ficha, puedo ya observar de cada una de ellas, como ya les indicaba, podemos ver que nos ha identificado el NIF, y cómo una por una nos está indicando ya los valores de calidad que puede tener cada una de estas columnas. Hace ya una especificación por cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Yo puedo seleccionar y analizar ya pues valores que puedo encontrar, ¿de acuerdo?, de esto. Por ejemplo, aquí considera que en una regla que yo he calculado, que yo he puesto aquí, que es que una fecha tiene que ser inferior a otra fecha, ¿de acuerdo?, pues de 4.430 los ha encontrado que no son válidos y que hay un cierto error en ellos, ¿de acuerdo? La fecha como tal es correcta, pero como indicábamos antes, debo utilizar, hay otra medición de la calidad del dato que es en base a esa definición de reglas. Vamos a ver en un momentito, ahora mismo ya, y con esto terminamos la demo, vamos a ver esa definición de reglas de datos que he podido hacer. Primero, aquí las reglas de los datos, para ya aplicar una regla de datos de negocio, ¿de acuerdo? Primero lo que hago es definir un tipo de regla y luego ya la especifico y la adapto al caso en concreto que yo quiera. Por ejemplo, un tipo de regla, como antes hemos indicado, puede ser que una fecha tenga que ser inferior a otra. ¿Y dónde lo aplico? Pues que hemos visto que en ficha existe la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Pues una regla sencilla puede ser que la regla de nacimiento, que la fecha de nacimiento tiene que ser inferior a la fecha de fallecimiento. Es un caso un poco truculento, ¿de acuerdo? Pero vayamos a otro tipo de ejemplo. Pues podemos decir que una regla general puede ser que un campo determinado debe ser igual a la multiplicación de otros dos. Un tipo de regla de este estilo puede tener una aplicación muy sencilla en un caso de líneas de pedido, en la cual el importe total de una línea de pedido debe corresponder al precio o al coste del elemento por el número de unidades que tengo de ese producto. Algo tan sencillo como esto. ¿Cómo defino un tipo de regla? Pues con una manera muy sencilla, que es como yo les indicaba a ustedes antes, que no se tiene que programar. Es todo en base a una paleta, voy moviendo y fíjense cómo se hace esta regla. El campo 1 sea igual al campo 2 por el campo 3. Si no quiero estar utilizando esta interfaz de gráfica y moviendo los elementos, pues puedo hacer una especificación ya, una expresión directamente. ¿De acuerdo? Es verdad que a medida que nos vayamos haciendo más, que estamos más habituados a este entorno, pues podemos ya tender a utilizarlo las expresiones directamente y no utilizar el este. Vamos a volver. Muy bien. Y con este tipo de regla, por ejemplo, pues ¿dónde lo he aplicado? Pues aquí. ¿Cómo se aplica un tipo de regla? Pues de una forma muy sencilla. Lo hago en esta que ya está aplicada, ¿de acuerdo? Pues lo hago diciendo en mis tablas, cualquiera que sea, arrastro el campo y he decidido que el campo 1 es, en movimiento de pedidos, el precio de venta público final. Y tiene que ser igual al campo 2, que es el coste de cada unidad por el número de unidades. Una regla muy sencilla. Una vez aplicado y una vez especificado cuál es el campo, he decidido crear una tabla en la cual incorporo, por supuesto, los datos que yo he querido utilizar,
más otros de referencia por los que yo, a la hora de tener este dato, yo podría coger y con esta tabla que he generado, llevarla al departamento correspondiente y decirle, mirad, he encontrado estas excepciones a esta regla, vamos a analizarlo y a ver cómo podemos remediar esta situación. ¿De acuerdo? Es, como ven ustedes, muy sencillo de poder hacer y de aplicar. El resultado, como les indicábamos, va a ser una tabla que ha sido creada específicamente. Si yo voy a este punto, yo voy a este importe total, quiero ver la ejecución de la regla, bueno, pues en esta ejecución que yo tengo aquí, pues veo que cumplieron la regla y sin embargo la excepción es muy alta, ¿de acuerdo? Es muy, muy alta. Entonces, claro, bien puede ser una revisión de poder, si esa regla está bien cumplida, la he entendido bien, se ha aplicado correctamente, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos viendo el resultado, por lo cual yo puedo ver e ir directamente cuando yo informe al departamento correspondiente, le digo, mira, hemos encontrado estas excepciones, por favor, revísalo. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que 13 unidades a 128 no pueden salir 1287. ¿De acuerdo? Es una excepción clarísima. ¿Vale? Muy bien. Con esto terminamos ahora mismo la parte de la demo. Como les indicaba, permítanme que primero cierre esta visualización. Vale. A ver, perfecto. Vale. Pues vamos allá. Vamos a continuar con la... Como decían, pues como les decíamos, pues hemos revisado pues un poco todas esas características. Quiero interrumpir aquí para ya pasar, por favor, a si tienen ustedes cualquier pregunta o algún detalle que quieran que conozcamos o que nos extendamos más con este tema. Paro, si te parece bien esto, Erika, de compartir. Y paso a estar en mute también para poder escuchar bien a todos los demás. Perdón, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o Erika, si eres tan amable de transmitirnos si ha habido alguna pregunta por el chat que podamos ver o algo. Si nos lo puedes ayudar, por favor. Genaro, yo creo que lo has explicado todo de una manera tan didáctica que no hay dudas. Quizás podrías recordar un poco la oferta de Haber, lo de la consultoría Perfecto. tecnológica, los pasos a Perfecto. seguir, cómo podría iniciarse un poco esta consultoría tecnológica o una iniciativa de este tipo. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Bien, ahí tienen ustedes nuestro correo electrónico. Me he puesto en primer lugar yo, pero no, la única razón es para poder aliviar a cualquiera de mis compañeros del correo electrónico que podamos estar recibiendo. ¿Qué les ofrecemos? Pues les ofrecemos pues una consultoría que hemos decidido definir como tecnológica, por la cual posiblemente la aproximación más sencilla pudiera ser si los datos que tienen ustedes en base también al acuerdo de no divulgación correspondiente, etcétera, pues poder hacer una medición de su calidad de datos que puedan tener ustedes. Obviamente, como eso depende de la naturaleza de los datos, del volumen que puedan tener, etcétera, pues por eso les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y sobre todo el objetivo no es solamente hacer una medición de la calidad de los datos, sino también entender cuál es el objetivo suyo. Es decir, en esas razones iniciales por las que comentábamos del por qué entrar en gobierno del dato, cuál es ahora mismo la situación que tengo en mi empresa, no estoy pudiendo acometer estos proyectos porque en el fondo, no sé qué datos tengo ni dónde los tengo. No sé además qué calidad de datos tengo en ese sentido. Y ese tipo de validez o el hecho de reconocer ustedes mismos que necesitan entender qué porcentaje de tiempo pueda estar dedicando sus propios empleados a resolver pues esas posibles inconsistencias. Y sea cual sea una razón
o la otra, pues estamos a su disposición para poder realizar esa calidad de los datos. Como les decía, el gobierno del dato es muy amplio. Dentro de ABER, precisamente, hemos reconocido e identificado desde el principio la relevancia de la calidad del propio dato, porque si no tenemos una calidad del dato, no hay proyecto que podamos acometer de valor, de dar valor a esos datos con una mínima garantía de éxito. Creemos que contamos siempre con unos datos suficientes y además de suficientes de la calidad necesaria. Y en la práctica, su propia experiencia, estoy seguro que me da la razón, esto no nos es tan fácil acometer esos proyectos. Y a lo mejor el primero, precisamente para poder acometer ese valor añadido y poder mostrar dentro de mi empresa el valor añadido que tienen mis propios datos, a través de superar esas barreras que es el dato, transformarlo en información y la información en conocimiento, pues ese ciclo que queremos superar y que queremos hacer algo realmente cotidiano dentro de nuestra empresa, en muchos de los casos tiene que partir de esa calidad del dato. Ahí nos tienen ustedes a su disposición. Sí. Quien esté interesado, pues le daremos acceso a toda la información que hemos compartido, la grabación del evento, los documentos, etc. Darle muchas gracias a Genaro, que se ha currado la demo, que me ha encantado. Y nada, incidir en que el dato cada día es un activo más valioso, y si queremos que sea que realmente adquiera todo el valor para una compañía, hay que tener muy en cuenta todas estas estrategias de gobierno y de calidad, como nos ha explicado Genaro. Muchas gracias a todos.